Sin lugar a dudas, a las mujeres nos ha costado sangre el ganar un lugar, el lugar que hoy ocupamos en el mundo. Un mundo en el que muchas veces se ha creído que debemos mantenernos únicamente al margen. El esfuerzo, vida y libertad de muchas nos ha permitido estar donde estamos el día de hoy, levantando la voz y demostrando de lo que somos capaces. Esta noche me da mucho gusto recibir a un invitado que se ha dedicado a estudiar a las mujeres de nuestro país y que han logrado grandes cambios. Les hablo de casos como el de Frida Kahlo, Leonora Carrington, hasta mujeres como María Félix y Josefa Ortiz de Domínguez. Para hablar claro y de frente sobre el feminismo y las luchas pasadas y todas las que vienen, y por supuesto las que se están dando esta noche, se encuentra conmigo el autor del bestseller Mexicanas que hicieron historia. Me refiero a Pedro J. Fernández. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche voy a tocar con mi invitado un tema que a mí me ha apasionado desde siempre. Todo lo que representa la lucha de la mujer en esta sociedad mexicana, que nos ha costado verdaderamente sangre, sudor y lágrimas el poder tener un lugar, el poder tener un nombre propio, el no ser únicamente la nieta de, la hija de, la esposa de, sino llegar a tener un lugar que nosotros nos hemos ganado, que nadie nos ha regalado. Esto ciertamente en esta cultura increíble, pero cierto, todavía machista. Gracias, Pedro. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por la invitación. Platícame sobre este libro, por favor. Este libro reúne la semblanza de 50 mexicanas. A lo largo de 500 años empezamos con una poetisa mexica y terminamos con Carmen Victoria, porque lo que yo quería era abarcar la mayor cantidad de profesiones y de espacio temporal. Y lo hice para niñas y niños porque yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a entender a estas mexicanas, a entender que la historia de México está hecha tanto por mujeres como por hombres. Claro. Porque siempre vemos en los libros de historia estas imágenes de hombres luchando, pero no vemos a las espías, no vemos a las soldaderas, no vemos a todas las mujeres que están detrás y que al final arriesgaron mucho más que los hombres. Hombre, por supuesto que sí, siempre nos toca casi la peor parte. Bueno, no solo eso, tú lo ves aún hoy en día, por ejemplo, no hay ni siquiera una igualdad en salarios. O sea, tú ves a personas haciendo exactamente lo mismo y el hombre gana más que la mujer. Sí, y es terrible porque uno como hombre aliado de este movimiento dices, o sea, puedes reclamar hasta cierto punto y apoyar a las mujeres, pero al final entiendes que pues, es la lucha de ellas. Entonces, me llama mucho la aliados. atención que tú como hombre estés hablando de este tema, porque lo natural es que seamos las mujeres quienes saquemos esta bandera de lucha y digamos, a ver, a todas aquellas que nos están viendo, que nos escuchan, por favor abran los ojos, no permitan que las sobajen, no permitan ustedes que lleguen y les digan, tú no vales nada, tú no eres nadie y tú dependes de mí y estar en esa posición de dependencia enfermiza que termina reventando la vida de miles de millones de mujeres, ¿no? Sí, pues mira, tuve la fortuna de tener grandes mujeres en mi familia. Mira. Mi papá realmente estaba un poco ausente porque estaba trabajando, entonces mi mamá, mis dos abuelas fueron mujeres muy fuertes y tuve la desgracia también de ir a un colegio de los Legionarios de Cristo donde la educación era muy machista, entonces Claro. tenía esos dos contrastes y yo dije, ¿por qué me están enseñando en la escuela que las mujeres tienen que estar en la casa cuando yo estoy viendo en mi familia que no son mujeres sumisas, que son mujeres fuertes, que están sacando a su familia adelante? Incluso, digo, a mí me gustaba leer novela histórica desde pequeño, entonces ver esas grandes mujeres de la historia y decir, ¿por qué en México no estamos hablando de nuestras mujeres? Y entonces escribí este libro y por un lado está bien que las niñas conozcan a esas heroínas y que sepan que en México hay grandes perfiles que se pueden admirar y que están ahí en nuestra historia, pero también los hombres tienen que reconocerlo. Es importante que los hombres reconozcamos estos grandes nombres porque además
esos niños que están creciendo con esas historias no van a ser machos cuando crezcan. Entonces, creo que es una labor también entre hombres que tenemos que ir luchando contra ese machismo que también nos afecta a nosotros. Sin embargo, suena muy bonito, pero aquí la cuestión es cómo rompemos ese patrón, cómo rompemos esa conducta, porque tenemos que reconocerlo, y yo siempre lo he dicho cuando doy conferencias sobre estos temas. Las grandes hacedoras de los machos somos las propias mujeres y las propias madres. Sí. En donde, a ver, mijito, que te atienda tu hermanita. A ver, mijito, no, tú no tiendas la cama porque pues tu hermanita te va a ayudar. Ese tipo de cosas. Estamos creando machos. Yo recuerdo cuando mi mamá, yo soy hija única, y de repente me dice un día mi mamá, mijita, todas las mujeres dependemos a lo largo de la vida de los hombres. Primero de tu padre, y en ese tono, ¿no? Primero de tu padre, después de tu jefe cuando empieces a trabajar y posteriormente de tu marido, pero siempre dependemos. Y yo dije, no, por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo con ese patrón de conducta y no lo voy a aceptar y no lo quiero en mi vida. Yo quiero ser yo, por lo que yo soy, por lo que yo valgo. Y eso es lo que siempre ha sido una bandera para mí. Sí, y es curioso cómo nos meten a todos nuestros en moldes, hombres y mujeres. Claro. Y al final, salir de los moldes es terrible. Cuesta sangre. Entonces, al menos con este libro, me ha tocado, sobre todo padres, más que madres, que dicen, se lo compré a mi hija para leerlo y ya que me di cuenta qué tipo de libro era, ya se lo di a mi esposa o ya se lo di a mi hijo. Entonces, imagínate qué horror. Sí. O sea, que tiene que leerlo primero el padre o el marido para dárselo a la hija o a la esposa. Sí, es que como es un libro sobre mexicanas, como que nuestra visión inmediata es voy a dárselo a mi hija. Y cuando se dan cuenta que son historias mucho más complejas y empiezan a compartirlo entre ellos. Y está curioso porque empieza a haber una discusión, ya no son perfiles que quedaron en el pasado. Las historias están escritas en primera persona precisamente para que entendamos que son legados vivos, que Claro. estas voces resuenan aunque tengan 200, 300 años y que tenemos que seguir hablando de ellas, nos tienen que seguir inspirando. Y si viene de la madre o del padre, creo que por un lado es irrelevante siempre y cuando siga habiendo esa discusión y haya cambios en nuestra sociedad. De todas estas mujeres que tú mencionas, ¿cuáles son las que a ti te han movido más? ¿Qué historias son las que más te han movido? ¿De qué tipo de personajes? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención Margarita Maza. Creo que Margarita Maza siempre ha sido la sombra detrás de Benito Juárez. Claro. Es el típico perfil de la esposa de un señor muy importante. Incluso en las pinturas siempre está como asomada atrás. Y al final no estamos viendo, por ejemplo, que en la Guerra de Reforma ella organizaba bailes y fiestas porque necesitaba reunir fondos para apoyar a las viudas y a los huérfanos. Sí. Que es lo que nunca vemos de las guerras. Siempre vemos, ay, ganó no sé quién, liberales y conservadores. Pero ¿qué pasa con los huérfanos y las viudas que hay en ambos bandos? Y Margarita Maza estaba haciendo eso. Claro. Cuando la mandan a Estados Unidos para protegerle, y Benito Juárez le dice, te estás allá y te estás quieta. Y Margarita Maza dice no, y le escribe al presidente de Estados Unidos y se reúne con él en la Casa Blanca y es una labor diplomática impecable para que Estados Unidos presione a Francia y se lleven las tropas de aquí. Y al final pasa la historia como, pues sí, la que estaba ahí, como si estuvieras de vacaciones, y realmente no es así. Y como ese perfil hay varios que se van replicando. El caso de Leona Vicario, Sí. que es la madre de la patria, que a veces se nos olvida que México Sí, tiene sí. madre. Y Es que a veces, bueno, ya para sí. qué te digo. Y entonces esta mujer que realmente fue periodista, fue espía, hizo de todo, y que es una mujer que pudo haber dicho, no, ya hice lo que tenía que hacer, me voy a regresar a mi casa, y no, ella siguió luchando al punto que tuvo sus hijos en una cueva, y cuando termina la independencia le dicen, no, tú seguramente estabas luchando porque estabas enamorado de Andrés Quintana Roo. Y ella responde en una carta pública, que además era poco común que las mujeres se expresaran así en un periódico. Así que, bueno, lo hice por mí, por mis decisiones, por mi país. Y eso resuena Por mucho. mis purititos. Exacto. Para que termine siendo también así como de, a veces hasta se nos olvida gritarle el 15 de septiembre. Y es la madre de la patria. Estoy viendo que todo este principio, prácticamente todo el contenido del libro, son mujeres que ya no están. Sí. Mujeres que ya fallecieron. En cambio, aquí tenemos pues a varias de ellas, ¿no? Tienes, por ejemplo,
A partir de María del Pilar Roldán en adelante, Rosario Ibarra de Piedra, Lilia Downs, la cantante, Ana Gabriela Guevara, la sacaron muy guapa aquí en esta película que hicieron, ciertamente. Laura Esquivel, por supuesto, la escritora, pero son pocas en comparación con todas las que ya fallecieron. Sí. ¿Por qué? Pues Las Vivas requiere otro tipo de investigación. En algunos casos se entrevistan, entonces como era un proyecto que tenía que salir muy rápido, entonces el proceso es diferente a las que ya no están, a las que sí están. Pero en el tomo 2 que ya estoy preparando habrá muchas más mujeres vivas, sobre todo mujeres científicas, que es lo que me han pedido mucho los lectores, entonces a mí me encanta. El otro día fui a Morelia y había una niña que me dijo que sus papás no la querían dejar estudiar nada. Mira. Y entonces llegó con su libro y les estuvo hablando de estos perfiles y les estuve insistiendo y ya la van a dejar estudiar. Ahorita no me acuerdo la carrera, pero algo de ciencia, entonces Mira. a mí eso me encantó, yo así de... Está bien, no llores. Yo creo que al final de la jornada, cuando uno es escritor, cuando tienes ese privilegio de poder plasmar en un libro todo lo que tú traes adentro. Yo cuando escribí, por ejemplo, el libro del asesino silencioso de la diabetes, decía, con que una sola persona este libro le sirva, todo el trabajo que hice, todo el esfuerzo, toda la investigación, me doy por bien servida. Porque estás dejando una semilla en un ser humano. Y eso es lo importante. Sí, con este libro me ha tocado ir por primera vez a muchas escuelas a platicar de estas mujeres. Y es increíble que no las conozcan. Y a mí me encanta cuando estoy hablando, por ejemplo, una historia que les encanta mucho es la de Nahui Olin, porque no la conocen. Entonces hablo de su trabajo como artista, de la primera mujer que usó minifalda y cosas así. Y se sorprenden. Claro. Porque ellos piensan que la minifalda es de los 70s, 80s y de repente estoy hablando de esta mujer que además es una artista increíble y empiezan a investigar más y más y de repente me han mandado tweets de leí tu libro y ahora estoy buscando información sobre entonces pues, es la semilla que nace, como dices, y de ahí empiezan lo que va sembrando. Sí, empiezan a investigar, por un lado, más de su país, que eso es lo importante, que la historia no es aburrida, y por otro lado, que sigan investigando estos perfiles y que sigan encontrando material para inspirarse, decir, yo quiero ser como este perfil, y sobre todo en niños. Claro. Que a los niños nos dicen, tienes que tener un héroe, no una heroína. Entonces, cuando los niños me dicen, ya tengo una heroína, es como empezar a cambiar el paradigma. Es que hay muchas Wonder Woman, pero hay que hablar de ellas. Y hay que entender que también están en México, porque a veces vemos a las del mundo y se nos olvida que tenemos que ver también hacia adentro. Absolutamente. Pedro, te agradezco tanto que hayas venido esta noche conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de veras, por compartirnos este libro. No se pierda nuestro próximo programa, México y ve. Tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente y mujeres a seguir luchando. Gracias.